Vamos a hablar de las inútiles discusiones semánticas, porque de lo que decíamos y lo que decíamos del grupo, del chat de grupo en Signal, donde se preparó el ataque a Yemen por parte del gobierno de Estados Unidos, con presencia del vicepresidente, la responsable de Seguridad Nacional, el secretario de Defensa y una pila de gente más. Una de las defensas más firmes del gobierno de los Estados Unidos ha sido que no eran planes de guerra. Eran planes donde decías a qué hora y dónde ibas a bombardear qué, pero no eran planes de guerra. La historia oficial que cuentan medios tan deplorables como Fox, la principal defensa que han encontrado pero es que no eran planes de guerra. Bueno, pero son planes de ataques. Ya, son planes de ataques, pero no son planes de guerra. Y entonces esto desvía muy fácilmente la discusión. Entonces, bueno, pero ¿qué? Entonces, ¿qué son planes de guerra? Vamos a discutir la definición de qué son los planes de guerra. ¿Son estratégicos o tácticos? ¿Son de qué tipo? ¿Cómo son? ¿Cuándo son? Vuelvo a usted la semana que entra. Vamos a hacer un simposio, una especie de congreso internacional para determinar qué es un plan de guerra y qué no es un plan de guerra. Y da exactamente igual si le llamas plan de guerra o no. Una serie de decisiones para atacar a unos rebeldes que han estado atacando a los barcos en el canal de Suez, o en el Mar Rojo concretamente, que han estado atacando a barcos de europeos, estadounidenses y de todo tipo. Y una serie de ataques y de bombardeos que se iban a hacer contra ellos, se hicieron en una situación tan insegura que ponían en riesgo a los propios pilotos estadounidenses. Es decir, si Rusia consigue hackear este chat de grupo de Signal con toda esta gente y darle la información a los hutíes estaban en condiciones, por ejemplo, de derribar esos aviones porque ya los estaban esperando. No son atacados por sorpresa. Saben a dónde vienen, por dónde vienen, cuántos vienen y qué lugar concretamente es su objetivo para el bombardeo. Entonces, cuando pones en peligro a tus propios soldados, que decir que se llaman o no se llaman planes de guerra es enormemente estúpido. Bueno, vamos a otro caso. En México se descubrió un rancho en el que, pues, al parecer, los indicios son que ahí se entrenaba a gente obligada a incorporarse a las filas del crimen organizado y que a los que no pasaban las pruebas o no se querían integrar o lo que fuera, pues los mataban. Y entonces alguien dijo que eso era un campo de exterminio. Y entonces le dio la perfecta excusa al gobierno mexicano. Se discute la fuerza que tiene el crimen organizado. Se discute el que están metidos hasta la cocina, en que tienen ranchos que nadie ve, por lo visto, nadie se entera, donde están entrenando muchachos para trabajar en el crimen organizado, donde disparan, donde hay muertos. Y las autoridades, pues bueno, qué bien, ¿no? ¿Se discute eso? ¿Se discute quiénes son estas personas? ¿Cuántos han desaparecido? ¿Cuántos han sido secuestrados? ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántas familias los están buscando hoy en día? No. Lo que se discute es esto, en palabras, se los digo ahora, en palabras ni más ni menos que del señor, secretario, bueno, sí, es el secretario de Seguridad Ciudadana, de México, Omar García Harfuch. Y él, en lo que se centra, es en esto. Informamos que hasta el momento no había indicios de que el rancho Izaguirre fuera un campo de exterminio. Hasta el momento. Si se hubiera y si se tienen pruebas de que ahí se cometieron homicidios o de que en otros lugares se han cometido homicidios, lo digo por el trabajo que hemos realizado por muchos años en materia de seguridad, es muy distinto que en un inmueble se cometan homicidios a que sea un campo de exterminio. Es una cosa totalmente distinta que en un inmueble se haya cometido
algún tipo de homicidio, tortura, a que sea un campo de exterminio. Entonces, en su momento, cuando lo determine la Fiscalía General de la República y podamos determinar cuántos homicidios, si es que los hubo, pues entonces ya lo informará de manera adecuada. ¿Se da usted cuenta más o menos de por dónde va este señor también peinadito? No. No pasa nada, no es un campo de exterminio, no es Auschwitz, no hay cámaras de gases, no hay hornos crematorios hechos por Topf e Hijos, que era la compañía que hacía los hornos crematorios para el programa nazi de exterminio. No se llevaba a la gente en trenes, en vagones de ganado. No se les seleccionaba a ver quién moría o quién iba a trabajar como trabajo esclavo para el esfuerzo de guerra nazi. No pasaba nada de eso. No es un campo de exterminio. Ya dejen de molestar. Oiga, señor del peinadito y el bigotito. Vamos a realizarme los bigotes para decirle. ¿Y qué coño importa si se llama o no? O para decirlo en mexicano, ¿qué carajos importa? Si son o no, si es o no un campo de exterminio, si lo que tienes ahí es evidencia de delitos horrorosos donde se tortura y se asesina. Pero ya no es importante porque como no es un campo de exterminio, pues nomás se tortura y se asesina. ¿Quién se va a escandalizar por eso? Y todos nosotros caemos muchas veces en esa trampa, en la trampa semántica. Si se dice que algo, es que esto es un crimen. No, no es un crimen porque los crímenes son aquellos que están establecidos en el Código Penal y este no está establecido en el Código Penal. Hombre, sí, pero hay formas de decir las cosas que no se atienen a ciertas definiciones concretas, específicas, que puedes estrechar tanto como para que discutir el ataque a un grupo de rebeldes hutíes en Yemen no sea un plan de guerra y para que cuando te encuentras un lugar donde matan un montón de gente no sea un campo de exterminio, porque pones la definición del lado donde más te conviene. Y muchas veces nosotros, me he descubierto a mí mismo cayendo, con los años aprende uno a tratar de evitarlo, a no caer en esa discusión. Oiga, bueno, pues no le llame así, pero el problema es lo que ocurrió, no cómo lo llame. La forma en que usted decide nombrarlo puede ser incorrecta, pero ello no quita que sea una situación grave y perjudicial e importante. Y así todo. Están jugando a las definiciones o a las no definiciones personajes como estos que están dentro de la política y de la política más rastrera y bajuna, debo decirlo, pero que con eso desvían discusiones que son muy importantes. Fue una masacre. Y si no fue una masacre, ¿por qué no te centras en lo que es? No, porque yo le quiero llamar masacre. No le llames masacre, llámale de otra forma. Aquí mismo lo vimos cuando yo expliqué que lo que estaba ocurriendo en Gaza no era un genocidio, porque el genocidio es un delito que está perfectamente bien definido y que por lo tanto era un error llamarle genocidio. Entonces llamémosle de otro modo. Era horrible. No le quita nada de lo horrible que tiene las acciones de Israel en Gaza, el llamarle o no llamarle genocidio. Pero había gente que no quería hablar de la barbarie, de los niños muertos, de los hospitales, del sistema de que con que haya uno de Hamas allí yo puedo volar un barrio completo con niños y todo. Que hombre, cualquiera está en contra de los terroristas de Hamas, salvo que sea muy imbécil, pero no, es que yo lo que quiero es llamarlo genocidio. No tienes por qué llamarlo genocidio. Olvidemos la palabra, lo que importa son los hechos. Y aquí hubo gente que me insultó y me acusó de pro-Hamas. No, me acusó de pro-israelí, de estar a favor de la barbarie de Netanyahu, porque decía yo que no era un genocidio, porque la palabra era incorrecta. Pero sin quitarle, y esta es la diferencia entre yo y García Harfuch y Fox News, sin quitar el dedo de la llaga de lo que realmente ocurrió, porque eso es lo que importa. Y miren ustedes, este es un problema del que en una cuestión un poco menos grave, menos dolorosa, menos sangrienta, nos lleva con enorme frecuencia a la filosofía y que es una de las cuestiones por las que yo peleo con las barbaridades que luego uno se escucha por parte de la filosofía. Les voy a poner ejemplos.
¿qué es la libertad? Entonces dicen los filósofos, yo estoy muy ocupado en averiguar qué es la libertad. A ver, yo tengo una definición precisa de genocidio, pero no tengo una definición precisa de planes de guerra. Y bueno, mi definición de campo de exterminio pues, puede ser más o menos. Pero tú no puedes estar averiguando qué es la libertad si no tienes primero una definición. ¿Por qué le llamarías a algo libertad? ¿Por qué le llamarías a algo falta de libertad? ¿No sería obligación primero del filósofo definir la libertad y luego ya ver el panorama y decir esto es libertad, esto no es libertad, esto es más, esto es menos libertad? ¿No les parece? Pero no, ¿qué es el bien? Estoy filosofando sobre el bien. ¿Qué será el bien? El bien es... Porque además siempre se buscan definiciones absolutamente herméticas, ¿no? El bien es cuidar a los niños. Ya, pues si para cuidar a unos niños de la muerte descuidas a otros niños que les dé gripe, está haciendo malo. No, pues estás relativizando. ¿Quieres definiciones absolutas en asuntos que no lo son, que no son tan claros como el tema del genocidio, donde tienes una palabra que crea un señor para definir lo que le ocurrió a los armenios bajo las garras de los jóvenes turcos a principios de siglo, se acuña la palabra genocidio, se define qué es el genocidio y se le pone la responsabilidad al Tribunal Penal Internacional de decidir si algo es o no genocidio y perseguirlo, por tanto, como genocidio o simple y sencillamente como un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad. Pero ahí las definiciones vinieron primero. ¿Qué es el ser humano? Pues el ser humano es el que tiene 33 pares de cromosomas. Entonces los Down que tienen trisomía 20, no me acuerdo en qué partida, pero tienen una trisomía, ya no son humanos. Hombre, sí son humanos. Pero es que, no, entonces, ¿qué es un ser humano? Esa es la historia, ¿se acuerdan aquella de el bípedo sin plumas? De cómo ir definiendo un ser humano, es un animal bípedo. Pero el gallo también es bípedo. Pero sin plumas. Cuando la palabra viene antes que la definición, lo único que haces es discutir semántica. ¿Podemos discutir realmente qué es la libertad? ¿O es más razonable, me pregunto yo, decir, la libertad es aquello que cumple con estas características, con algunas excepciones, porque nada es como quieren los filósofos? Con algunas excepciones, esto es libertad. Ahora, con esta regla que hice yo primero, ya puedo medir el resto del mundo y ver si hay países más libres o menos libres que otros. ¿Qué es la democracia? Puedo hacer una definición de la democracia bastante precisa, pero con algunas excepciones, y utilizar esa medición para medir la cantidad de democracia o la validez o la solidez de la democracia en distintos países. Pero si me pregunto qué es la democracia, me puedo pasar la vida, discutiendo sin llegar a ningún lado. Porque veré tipos distintos de democracia, expresiones distintas de la democracia, y he partido de la base de que me rehúso a comprometerme con una definición. Por eso, en muchísimas ocasiones pido yo que primero defínelo. Me dicen, esto es así. ¿Cuál es la definición? Si tú me das la definición, yo te puedo decir si algo se ajusta o no a esa definición. Pero si partes de la base de no tener ninguna definición y querer llegar a ella a través de la mera especulación y sin ninguna base fáctica, pues nos vamos a pasar la vida en ello. Los filósofos se han pasado los 2600 años en ello y no han llegado absolutamente a nada. Absolutamente a nada. Ningún filósofo hoy te puede decir qué es el ser humano, qué es la libertad, qué es la democracia, qué es el bien, qué es el mal. No. Pero pueden especular sobre ello, hacerte perder el tiempo, fingir que eso es relevante y cobrar por ello. Tenga usted mucho cuidado con las discusiones semánticas. Definan los términos de lo que se está hablando y a partir de las definiciones de los términos se puede hablar de los hechos. Porque cuando no hablas de los hechos, sino solo hablas de palabras, el truco está previamente ya hecho. Y no favorece a quienes quieren analizar la realidad
y sí favorece a quienes quieren ocultar la realidad y jugar a las palabras.